Hola, ¿cómo están? Bueno, en este segundo video de la cuenta les vengo a hablar de ósmosis, ¿sí? Es un tema que se ve en fisiología de la sangre y también en fisiología general. Y vamos a tratar de resolver estos conceptos de líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, que por lo general son temas que se toman en examen y que son muy importantes para poder saber qué pasa con el glóbulo rojo cuando se lo introduce en distintos tipos de soluciones. Así que bueno, nada, espero que se entienda y que puedan despejar algunas dudas. Bueno, antes de entrar en tema, acá puse algunas características generales a grandes rasgos siempre, porque si no el video se hace eterno, de membrana celular, ¿sí? O sea, a ver, que nosotros hablamos de glóbulo rojo, pero esto aplica para todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Bien, la membrana celular está formada por una bicapa lipídica, así como se ve en la imagen de ahí abajo. Está compuesta por un montón de cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la imagen vamos a ver en la parte externa glucolípidos, oligosacáridos. Entre la bicapa lipídica, eso que está en amarillos, es colesterol. Se va a encargar de darle cierta rigidez a la membrana. Y en un 52%, sí que acá está así la información, en un 52%, la membrana del glóbulo rojo está compuesta por proteínas. Estas proteínas pueden estar de forma transmembrana, o también llamadas proteínas integrales, o como esqueléticas, ¿sí? O proteínas periféricas. Acá en la imagen vemos los dos ejemplos, ¿sí? Tenemos estas proteínas, dos formas de proteínas integrales que se llaman así justamente porque atraviesan a lo largo la membrana celular, ¿sí? Esta bicapa lipídica, y están en contacto tanto con el citoplasma como con el líquido extracelular. Y después tenemos algunas proteínas periféricas que pueden estar del lado intracitoplasmático o ¿sí? En la parte externa, la membrana. Otra característica muy importante es que la membrana es semipermeable. ¿Qué significa esto? Que la membrana, esta bicapa lipídica, no deja que entre y que salga lo que se le da la gana, ¿sí? A la membrana, sino que esta bicapa lipídica y la membrana van a regular el movimiento de agua, distintos iones y distintos tipos de moléculas. Acá en la imagen de la izquierda vemos distintos tipos de mecanismos de transporte de solutos, tanto desde el líquido extracelular hacia el citoplasma y viceversa. Por ejemplo, tenemos lo que es la difusión. Difusión, tenemos difusión simple y facilitada. En la difusión simple ven que no está actuando ningún tipo de proteína integral, ¿sí? O sea, van a ver que acá la mayoría de los transportes están llevados adelante por proteínas integrales, ¿sí? Que van a formar distintos tipos de canales o actuar como proteínas transportadoras. Bueno, volviendo, difusión simple, no actúa ningún tipo de proteína integral, porque las moléculas que van a utilizar este tipo de transporte tienen un bajo peso molecular, son liposolubles, o sea, es decir, que no tienen problema de contactar con lípidos, y algo muy importante es que van a seguir un gradiente de concentración, o sea, se van a mover a favor del gradiente. ¿Qué significa eso? Que van a ir desde donde hay mayor cantidad de soluto hacia donde hay menos. Y lo hacen sin gasto de energía. Por ejemplo, moléculas de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, son moléculas que van a usar difusión simple y que atraviesan fácilmente la membrana. Después tenemos la difusión facilitada, que ahora sí voy a necesitar de una proteína integral porque las moléculas que van a usar este mecanismo son un poco más grandes ya, ¿sí? Las moléculas que van a atravesar la membrana no son liposolubles, ¿sí? Ya como dije, tienen un mayor peso molecular y también, al igual que la difusión simple, van a moverse a favor del gradiente de concentración. Tanto difusión simple como difusión facilitada no gastan energía, ¿sí? Transportando distintos tipos de solutos y no gastan ATP. Algunas proteínas, ¿sí? Integrales que van a encargarse de esta difusión facilitada son, por ejemplo, las acuaporinas, que se encargan de lo que es transporte de agua. Después tenemos canales de potasio, canales de calcio, una proteína integral que se llama GLUT1, que va a transportar glucosa sin gasto de energía, por ejemplo, ¿sí? Ambas siguiendo lo que es gradiente de concentración. Después tenemos el transporte activo. El transporte activo, la diferencia con la difusión es que sí va a gastar energía. Va a necesitar ATP,
porque las moléculas ahora se van a mover en contra del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿sí? Por así decirlo. Por ejemplo, un ejemplo de proteína integral que se encarga de transporte activo con gasto de energía son las bombas de sodio, potasio, tepeasa, ¿sí? Que me van a sacar 3 sodios hacia afuera de la célula y me van a meter y salen 2 potasios. Perdón, se me cortó el audio, sí, ahí se escuchó medio mal. Justamente estas bombas de cationes son las responsables de los distintos tipos, las distintas concentraciones de iones que se vio en la primera clase de fisiología de la sangre en el líquido extracelular y líquido intracelular. Por ejemplo, que tenemos mucho más potasio dentro de la célula, justamente es el catión principal intracelular, y que por ejemplo tenemos mucho cloruro y mucho sodio en el líquido extracelular. Sí, son los dos principales iones del líquido extracelular. Entonces, las proteínas integrales, estas que forman estas bombas de cationes, son las principales responsables de esto. ¿Cuál es la idea entonces de todo esto? Y lo que hay que tratar de siempre acordarse es eso, de que la membrana es semipermeable, ¿sí? Lo que también se denomina una permeabilidad selectiva. Hay moléculas que van a poder atravesar mucho más fácil la bicapa y otras que no, que ya necesitan gastar energía, ir en contra de un gradiente de concentración y además necesitar proteínas, ¿sí? Que las ayuden a atravesarla. Bueno, ahora sí vamos a definir lo que es ósmosis y después nos vamos a concentrar en el dibujo que está en la diapositiva para poder entender todo esto. Por definición, la ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana con permeabilidad selectiva, que es lo que nosotros acabamos de ver en la diapositiva anterior, desde una región que tiene una alta concentración de agua hacia una región que tiene una baja concentración de agua, es decir, de donde hay mucha agua hacia donde hay poca. Las membranas celulares, ¿sí? De todas las células, y nosotros nos concentramos, hablamos de glóbulo rojo, porque bueno, en fin, es lo que nosotros vamos a ver en fisiosangre, y de las demás células, ¿sí? Las membranas son muy permeables al agua, es decir, que puede difundir rápidamente y fácil el agua a través de la membrana, pero son casi impermeables a los solutos. A eso se refiere con permeabilidad selectiva, ¿sí? Ahora vamos a ir a la imagen y tratar de entenderlo ahí. A ver, ¿qué tengo en la imagen? En la imagen tengo 2 compartimientos, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el primer compartimento que tiene forma de U. Bueno, estos 2 compartimentos están separados por una membrana con permeabilidad selectiva, es decir, a través de esa membrana se puede difundir fácilmente agua, puede pasar agua rápido, fácil, pero no los solutos. Los solutos son los puntitos violetas que ven ahí en la imagen. Entonces, yo de un lado de esta membrana, ¿sí? Tengo, o sea, en un compartimento a la izquierda van a ver que tengo menos puntos violetas, es decir, que tengo menos cantidad de soluto. Y del otro lado tengo muchos más solutos. Lo que yo tengo que entender es que si yo tengo poco soluto, o sea, pocos puntitos violetas, tengo mucha más concentración de agua, porque tengo mucho más espacio para que ocupen moléculas de agua, ¿sí? Ahora, si yo tengo el espacio lleno de soluto, y voy a tener menos concentración de agua ocupándome ese espacio. Es lo que se ve ahí, ¿sí? Si yo tengo pocos puntitos violetas, poco soluto, voy a tener mucha cantidad de agua. Ahora, en el otro compartimiento, veo que tengo mucho soluto. Eso significa que tengo poca concentración de agua. Si nosotros volvemos a la definición de ósmosis, voy a ver que sin gasto de energía el agua va a moverse desde donde yo tengo mucha agua hacia donde tengo poca. Eso es que tengo la flechita rosa indicándome que el agua se va a mover desde un compartimento con mucha concentración de agua, es decir, con poco soluto, hacia una región con poca concentración de agua, es decir, mucho soluto, ¿sí? Es un poco complejo, a mí me mareó la verdad la primera vez que lo leí, pero si ustedes ven el dibujo y lo leen y tratan de seguirlo, van a ver que se entiende. Entonces, al lado voy a ver que el agua se va a difundir hacia donde yo tenía poco hasta que se igualen las concentraciones. El soluto no se va a mover, el soluto va a quedar igual. Y el soluto no va a atravesar esta membrana. Lo único que va a atravesar la membrana es el agua. Entonces, la membrana va a salir, o sea, va a pasar hasta igualar la misma concentración de agua que yo tenía en donde tenía mucho. ¿Sí? El soluto queda igual. ¿Sí? Entonces, volvamos.
el agua se va a mover desde donde yo tengo mucha concentración de agua, es decir, poco soluto, hacia donde tengo poca concentración de agua, es decir, mucho soluto, ¿sí? Es un juego de palabras, pero bueno, y el agua va a difundir hasta que yo iguale concentraciones, ¿sí? Ahora vamos a ver esto y cómo influye si yo meto una célula donde tengo mucho soluto, poco soluto, mucho agua y demás, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a ver esto de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Es importante esto porque por lo general siempre aparece en el examen de fisiología de sangre una preguntita de esto, que le van a preguntar qué pasa si el glóbulo rojo ingresa en una, o sea, se lo introduce en una solución isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿sí? ¿Cómo va a afectar esto a su volumen celular? Así que vamos a ver, por ejemplo, solución isotónica. Iso es igual, ¿sí? Así que ahí ya nos está diciendo algo. Si yo introduzco una célula, un glóbulo rojo, a una solución isotónica, las concentraciones de agua van a ser exactamente iguales, tanto adentro de la célula, es decir, en el líquido intracelular, como en el líquido extracelular, ¿sí? Entonces no va a difundir agua. Acordémonos que el agua va a ir desde donde haya mucha concentración de agua, es decir, poco soluto, hacia donde haya poca concentración de agua, es decir, mucho soluto. Es lo que hablamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Es importante haber entendido eso como para poder que esto se haga más fácil, ¿no? Entonces la célula, dentro de una solución isotónica, donde ambas concentraciones de agua en los dos compartimentos son iguales, no se va a achicar ni se va a agrandar. Va a quedar exactamente igual, ¿sí? Ejemplos de soluciones isotónicas son soluciones de glucosa al 5%, ¿sí? Y también lo que es la solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Sí? Por si le llega a aparecer en un examen, igual en la bibliografía está, ¿sí? Y es importante. Ahora vamos a la solución hipotónica. Cuando yo hablo de hipo, es poco. Y yo, tanto al prefijo hipo como a hiper, lo tengo que relacionar con el soluto, ¿sí? Y pensar eso de si yo tengo poco soluto, tengo mucha agua, mucho soluto, poca agua. ¿Sí? Por ejemplo, en la solución hipotónica, ahí estoy viendo que tengo poco soluto. Y yo, como dije, si tengo poco soluto, tengo mucha agua, ¿sí? Entonces, si yo meto una célula en una solución hipotónica, va a haber mucha más agua en el líquido extracelular que adentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua se va a difundir desde el líquido extracelular hacia adentro de la célula. Va a empezar a difundirse hasta igualar la concentración tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. ¿Sí? Que adentro de la célula había menos. Entonces la célula se va a hinchar porque va a empezar a ingresar agua, ¿sí? Ejemplos de lo que son soluciones hipotónicas es la solución, ¿sí? Digamos, concentraciones de cloruro de sodio menores al 0,9%, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una solución hipotónica y si yo meto un glóbulo rojo ahí, la célula se va a hinchar, ¿sí? Porque va a difundir mucha agua hacia el interior de la célula. Ahora vamos a ver las soluciones hipertónicas. Hiper es mucho, así que yo en esta solución voy a tener mucha concentración de soluto. Eso quiere decir que voy a tener poca concentración de agua. Entonces, si yo introduzco un glóbulo rojo en esta solución, va a quedar, o sea, a ver, a comparación con el líquido extracelular que tiene poca concentración de agua, va a haber mucha concentración de agua adentro, o al menos más concentración de agua dentro de la célula. Entonces, por ósmosis, va a empezar a salir agua de la célula, ¿sí? Va a empezar a salir hasta igualar la concentración de líquido extracelular, ¿sí? Con el que está dentro de la célula. Entonces la célula se va a achicar, ¿sí? Porque empezó a salir mucha agua para igualar la concentración de afuera, ¿sí? Ejemplos de estos son, por ejemplo, soluciones de cloruro de sodio que estén por encima del 0,9%. ¿Sí? Esas son soluciones hipertónicas y me van a achicar la célula. Bueno, hasta acá va la presentación, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan podido entender. Yo sé que es un poco lío, pero es un tema que la verdad que en clase no se toca mucho, a ver que sí se habla un poco, pero después aparece en el examen y a veces sorprende un poco, pero sí, que es un tema importante y ustedes si van a la bibliografía, sí que este capítulo es del Guyton, lo pueden encontrar la importancia de esto en la clínica, así que les recomiendo que vayan ahí y que lo lean porque es bastante interesante.
Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, que lo hayan podido entender. Cualquier cosa y cualquier consulta me la pueden dejar en comentarios, aportes y correcciones si es que en algo me equivoqué también. Así que nada, espero que estén bien, que sigan bien y que bueno, nada, que estén pasando la cuarentena de la mejor manera posible.